Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Que el Señor les bendiga. Qué alegría poder compartir la palabra de Dios y hacerlo en este caso junto a ustedes. Saludo a los pastores, Pastor Ricardo, Pastora Lorena, sus hijos. Para mí, en nombre de mi familia, es un placer tener a Cristo en mi corazón, vivir con Él todos los días y poder hablar de Él. En este momento quiero compartir contigo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guía, es nuestra ayuda, es lo que nos marca el camino a seguir. Por eso quiero compartirte uno de los textos más conocidos que hay en la iglesia de todos los tiempos. Es lo que el Señor les dice. Yo quiero que presten mucha atención en esto. Y este texto está en el libro de Mateo, el capítulo 28. Esto es algo que a mí me impactó, que a mí me enseña. Y ruego que también te enseñe a ti. Mateo 28, el versículo número 16, dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Esta palabra es una palabra, como les decía, muy conocida por todos. Pero hay verdades aquí que a mí me han llamado la atención. He predicado esta palabra muchas veces, porque uno tiene que siempre estar mirando el rumbo que debemos llevar. Porque no es mi intención, ni mi visión, ni lo que a mí me parece, sino lo que Él ha establecido. Y el título de esta palabra, lo que yo le puse, es el modelo de Jesús. Por eso, en primer lugar, lo que a mí me llama la atención es lo siguiente. Todos necesitamos un líder espiritual. Y aquí es lo que empieza a mí a ayudarme esto. Porque uno obviamente depende del Señor. Él es nuestra fuente, Él es el que se sacrificó por nosotros. Pero todos necesitamos un líder espiritual. Dice el versículo 16, los 11 fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado, les había mandado. Todo ministerio pasa por momentos difíciles. Hay pruebas que vienen de parte de Dios, que hacen que a veces las situaciones puedan estar de alguna manera haciendo que nuestra vida sea sacudida por distintas tormentas. Y acá los discípulos venían de unas tormentas no menores. Ustedes saben lo que había pasado. Jesús había sido crucificado de una forma no grata, de una forma muy por ahí desagradable. Los discípulos quizás creían que no le iba a pasar eso al Señor, pero sin embargo Jesús murió. Entonces ellos estaban allí en una situación de tremenda angustia. Les había
de alguna manera sido tan fuerte ese momento que les impactó. Y muchas veces los momentos fuertes que pasamos en la vida tienden a querer desestabilizar nuestra vida espiritual y hacen que a veces uno se confunda cuando pasa algo que no espero o que no quiero. Entonces, la Biblia cuenta que ellos fueron zarandeados por el enemigo y todos los discípulos huyeron. Uno fue el que lo entregó, pero los otros 11 huyeron. Esto demuestra que en alguna medida a veces los discípulos fallamos. Pero acá veo yo a Jesús convocándolos de nuevo, dándole una nueva oportunidad. Qué interesante es saber que Él me tiene en cuenta a pesar de mis errores. No estoy diciendo que uno tiene que pecar libremente, pero estoy viendo en la palabra de Dios que los discípulos por temor huyen, pero el Señor los vuelve a convocar. Y acá los convoca en el lugar de su llamado en Galilea. Los discípulos estaban en Jerusalén. Se dice que los discípulos estaban en el lugar de la última cena. Era un lugar donde ellos se reunían. Pero sin embargo Jesús viene y los convoca en Galilea, kilómetros de Jerusalén. Los lleva a los 11 para allá. Los hace hacer una inversión de tiempo, de dinero, de alimento, de moverse. En ese tiempo los discípulos de Jesús no eran bien vistos. Entonces los discípulos tuvieron que atravesar una situación de que por ahí alguno lo pudiera reconocer. Ya a Pedro lo habían tratado de identificar y él se negó y se fue. Entonces tener que ir hasta Galilea era riesgoso para ellos. Había que trasladarse, pero ellos habían recibido una directiva de parte de su líder, el Señor Jesús. Era un líder que ellos veían, porque nosotros hoy a Jesús lo sentimos, pero no lo vemos. Dios siempre pone una persona para que tú puedas estar viendo, para que sea la que toma las decisiones, para que sea esa persona la que me guíe. Y yo me pregunto, ¿por qué no, si había 11 a más de 50 kilómetros, bastante más, desde Galilea hasta Jerusalén? ¿Por qué no dijeron, mirá Jesús, ¿qué te parece si venís vos para acá? ¿Cómo nos vamos a trasladar 11? Juntamos un poco de plata entre los 11, te pagamos un pasaje para vos y vení, porque no es lo mismo un pasaje que 11 pasajes. Lo cierto es que hay directivas de parte de el liderazgo que no siempre tienen que ver con la lógica, con la economía. Hay directivas que son así y Jesús las estableció así. No todas las directivas de nuestros líderes, porque uno dice, no, pero hagamos así o hagamos así. Está buena la opinión. Pero tenemos que darnos cuenta que el líder espiritual los vino a ayudar a sus discípulos. Porque Jesús les había estado enseñando durante 3 años. Y tuvieron una prueba difícil en esos 3 años. Los milagros que vieron, los milagros que participaron, la palabra que escucharon, su corazón ha sido conmovido más de una vez. Pero en el momento de la prueba, estaban desorientados. El pasado en Cristo es excelente, es maravilloso, pero eso no me acredita cómo va a ser mi reacción en el momento de la prueba. Y ahí estaba Jesús, convocándolos. Ellos tenían a un líder físico, contemporáneo a ellos, a quienes debían seguir y obedecer.
El versículo 17 dice que cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Lo interesante es que Jesús sabía de sus dudas, pero igual los convoca. ¿Por qué? Porque los discípulos no sabían estar solos. Unos somos cuando hay alguien espiritual y otros somos cuando estamos solos. Porque cuando uno está solo es como que se libera un poquito. Y estando solos, ellos permitieron que la duda viniera y no había nadie que les diga, hey, vamos, tenemos que cambiar la actitud. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los vuelve a traer a su escuela. Los vuelve a convocar una vez más. Les vuelve a poner en la senda correcta. Todos nosotros pasamos momentos de duda, pasamos momentos de aflicción, pasamos momentos de pruebas. Y enseguida sale lo nuestro, mi humanidad. Es bueno tener la escuela de alguien espiritual. Si Jesús no hubiera llegado allí en ese momento, en ese lugar, los discípulos no hubieran podido hacer la voluntad de Dios. Por eso usted y yo necesitamos líderes espirituales, personas contemporáneas que te van marcando, que te van transmitiendo, que te dan lo que ellos tienen. En algún momento de la historia, Dios le dijo a Moisés, pondré del espíritu que está en ti, en ellos. Lo que yo transmito contigo al líder, se lo pondré a los discípulos. Entonces la gente, después, en el tiempo de Moisés, ya no asesoraban a la multitud de acuerdo a sus principios, sino con el espíritu de su líder. Nosotros necesitamos tener el espíritu de nuestro líder a quien vemos. Y es interesante responder al llamado de nuestro líder a pesar de las dudas. Los discípulos, algo bueno que ellos tenían era, número uno, tenían un propósito de Dios. Número dos, a pesar de las dudas de su humanidad, ellos asistieron a estar con su líder. Nunca te quedes en tu casa porque hay alguna duda. Porque cuando yo llevo mi duda a la presencia del Señor, la atmósfera que está en donde Él se mueve, genera allí un choque de situaciones y la duda tiene que huir frente a lo que de Dios tiene mi líder. Entonces, ¿cómo puede ser que algunos de los discípulos dudaran después de haber visto y oído tanto del Señor? Sucede. Es en el tiempo de que su fe crezca a pesar de las dudas. ¿Sabe por qué vienen las dudas? Porque tratamos de entender racionalmente lo que se debe entender en el espíritu. Porque yo quiero hacer las cosas humanamente y las cosas son por el espíritu. Entonces Jesús los vuelve a traer a la última clase y les quiere transmitir de su espíritu para que la balanza de lo espiritual, lo humano de los discípulos, se había crecido después de 3 años de seminario, sí, por un suceso difícil, la muerte de su líder. Entonces, ¿qué pasó? Se apagó el espíritu y ya las decisiones, yo estoy haciendo como si fuera una balanza, ya las decisiones no eran por lo espiritual, sino por lo carnal. La balanza se inclina hasta allá, entonces nuestra decisión va hacia lo humano. Entonces en la humanidad está la duda, está el cuestionamiento. ¿Y qué hace el Señor? No. Voy a poner de lo que Él tenía de Dios, para que el espíritu de los discípulos sea lleno del espíritu de Dios, entonces la voluntad vuelva a lo espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos se encuentran con el Señor,
lo que habitaba en él, dice, ahora tengo toda autoridad. Cuando alguien tiene autoridad, sus palabras, tu líder, tiene palabra de autoridad. El cielo le respalda y la tierra se tiene que sujetar frente a una persona con autoridad. Por eso es importante no mirar si nuestro líder es así o asá, viene para acá. Si es una persona espiritual, eso es lo importante. Entonces, es bueno que te acerques a personas que te edifiquen. Y esto es lo que hicieron los discípulos. En segundo lugar, vemos aquí que la gran comisión es revelada. Dice, por tanto, versículo 19, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. En la Reina Valera 1960 dice, por tanto, id. Y es interesante que no podemos hacer nada, o no deberíamos hacer nada, sin que mi líder me lo indique. Jesús viene y Él los comisiona. Dice la palabra, no, que tenemos que, ¿quién va a predicar? ¿Y cómo le predicarán si no fueran enviados? Entonces, es importante hacer tareas espirituales luego de que alguien espiritual, tu líder espiritual, te lo indique. Alguien espiritual debe enviarme. Ellos estaban recibiendo una directiva. El Señor los estaba trayendo a su última clase para que vivan en el Espíritu. Tanto es que le dice, mire, tienen que hacer esto. Tienen que ir a su asignación espiritual. Pero me doy cuenta que aunque vieron milagros, aunque participaron de ellos, aunque escucharon la palabra que pronto iba a ser escrita y nos iba a llegar a todo el mundo, ustedes necesitan ser llenos del Espíritu de Dios. Para que no vivan racionalmente, solo pensando qué me conviene, qué no me, sino que vivan diciendo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, ellos estaban recibiendo una directiva primordial, única, que debían desarrollar. Tenían que hacer lo que antes hacía Jesús, predicar la salvación a todas las personas. Jesús le dice, lo principal es que vayan y anuncien que hay una eternidad, que tienen que saber qué hacer con esa eternidad. Entonces, la gente tiene que escuchar el mensaje, porque el mensaje tiene que ser proclamado por personas que están bajo obediencia, por personas que están llenas del poder de Dios. Esto es lo que hay que hacer. Y dice la palabra, tienen que ir a todas las naciones, más allá de sus propios límites. Esa era parte del mandato. A todas las formas de culturas, a todos los niveles sociales. Todos necesitaban saber que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces lo que hace Jesús es comisionarlos en esta dirección. Y esa misma tarea tenemos tú y yo. Nosotros tenemos que estar diciendo, Señor, quiero ser parte de tus planes. Porque algo es lo que yo siento, algo lo que a mí me parece, algo lo que a mí me conviene o lo que yo creo que me conviene, pero otra cosa es la voluntad de Dios. Es por eso que aquí está algo muy, pero muy interesante que nos enseña. Y el tema principal que quiero transmitirte en este día tiene que ver con esto. Dice, vayan y hagan discípulos. ¿Qué significa? Discípulo es un término que tiene
un origen de un vocablo latino que sirve para referirse a un individuo que sigue una determinada doctrina. Para que exista un discípulo o seguidor, es necesario que exista un maestro o líder. El maestro le inculca a su discípulo una determinada enseñanza, una determinada línea de pensamiento para guiarlo en su crecimiento. He aquí el gran tema, que Jesús está esperando que nosotros seamos sus discípulos para luego hacer discípulos. Ahora, ¿quién está dispuesto a seguir una enseñanza? Porque todos nosotros tenemos una manera de hacer las cosas. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejar de lado mi manera de ver las cosas para aceptar la escuela del modelo de Jesús? Donde ya no es más ojo por ojo, sino dice perdona a tus enemigos. Ya no es más si te hicieron esto, hacelo. Dice, si te pegaron en una parte de la... Poné la otra mejilla. ¿Cuántos de nosotros aceptamos que otro nos enseñe? ¿Cuántos de nosotros aceptamos la escuela de otro? Aquí la Biblia dice, lo que ustedes tienen que ir a hacer es vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Tienen que hablar, tienen que transmitir. Por eso Pedro luego en el libro de los Hechos estaba lleno del poder de Dios. Y al estar lleno del poder de Dios, él ya podía ir a orar a las 3 de la tarde. A veces los pastores nos hacemos un esfuerzo tremendo para poner la reunión de oración en el momento que le quede bien a todos. Pero cuando uno anda en el Espíritu, se esfuerza por estar en lo que es importante al Espíritu. Y ahí vemos a los discípulos en un lugar donde se trabajaba de sol a sol, donde no había luz eléctrica, interrumpiendo su jornada para ir a buscar del Señor. Y yendo a buscar del Señor, ¿qué hace? Transmite la palabra, transmite el poder de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo número 3. Y ahí ese inválido es transformado. ¿Por qué? Porque ellos habían el poder de Dios, habían aceptado la enseñanza de Jesús. Muchas veces nosotros recibimos la ayuda del Señor, pero yo sigo con mi forma, mi manera, mi escuela, la escuela de mi casa, de cómo relacionarme en los sentimientos, de cómo manejar mi economía. No, hace esto, hace aquello, en lo laboral, aún en lo espiritual. Y tengo esa escuela y pretendo que Dios me bendiga, yo haciendo a veces lo que siento. Entonces Jesús dice, le habla a sus discípulos y le dice, tienen que andar, ahora les toca a ustedes. Antes no ayunaban, no oraban, ahora les toca a ustedes predicar y transmitir, darle continuidad a lo que yo comencé. Pero no lo pueden hacer así lleno de dudas. No lo va a hacer uno solo, lo van a hacer los 11. Yo tengo que saber que el mismo llamado que tengo, lo tiene el otro. Y que a veces Dios va a fluir con mi otro hermano en milagro y conmigo en otra área. Pero tengo que seguir haciendo la obra del Señor. Entonces, Jesús está esperando que nosotros seamos discípulos. Yo no debería romper este principio. Tratar de que otro sea discípulo cuando yo no lo soy. El seguidor de una enseñanza, el que permite que el Señor pueda obrar en su vida. Así,
nosotros podemos trabajar con nuestros hijos, podemos trabajar con la gente que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque yo primero soy un discípulo. Para ser un buen maestro, primero hay que ser un buen alumno. Por eso yo creo que el Señor trabajó siempre con sus discípulos y después con los semejantes, en demostración de poder, en palabra, con milagros. Entonces, nosotros tenemos que decir, Señor, yo necesito que tú puedas obrar en mi vida. No está bien trabajar sin hacer discípulos. No está bien que yo solamente sepa cómo hacer las cosas en una empresa. Tiene que haber otras personas que sepan hacer lo que tú sabes hacer. Jesús dice, vayan y hagan discípulos, hagan aprendices, que no dependa de uno solo. Ay, faltó el hermano del sonido, no sabemos cómo prender. Tiene que haber 10. Ah, no, pero si no, tenemos que hacer discípulos. A veces uno dice, ay, cómo me gusta cuando canta fulano de tal. En el tiempo de seminario, a mí me gustaba mucho cómo cantaba el pastor. Yo me acuerdo cómo cantaba ya. Debe cantar mucho mejor ahora, Pastor Ricardo. Yo sé que toda su familia canta y que la pastora también canta muy lindo, tiene una presencia, una voz maravillosa, lo que Dios hace a través de sus vidas. Ahora, a veces uno se acostumbra a alguien y dice, ay, qué lindo que canta fulano. Pero hermano, en la iglesia yo me tengo que acostumbrar a que haya discípulos. Tiene que haber discípulos. Que hoy canta fulano, mañana canta mengano. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, hagan discípulos. Yo tengo que acostumbrarme. Ah, no, pero fíjate que el hermano cuando tocó le erró a una nota. Tenemos que hacer discípulos. Prefiero que haya un hermano que le erre a una nota. No quiero errarle yo al modelo de Jesús. Tiene que haber discípulos en todas las áreas. Por eso es correcto este punto. Y le pregunto, ¿a quién estamos siguiendo? A veces uno sigue una escuela de vida, de conducta, y quiero que el Señor bendiga a veces cosas que están mal dirigidas. Todos debemos permitir que un líder me guíe. Si estás viviendo sin tener un liderazgo que te vaya guiando, te aconsejo. La Biblia dice, tienes que ser un discípulo. Ponte bajo el liderazgo. No mires la cara, el apellido. Es bíblico ser un discípulo. Correcto. Un discípulo contemporáneo. Siempre es nuestro líder, el que vemos, es el que ocupa ese lugar. Para finalizar, pero no por eso es menos importante, nosotros tenemos que considerar esto. Tenemos que saber esto. Es muy importante esto. Es algo que a mí me llama la atención. El versículo número 20, Jesús dice, enséñenles lo que yo les enseñé a ustedes. A veces nos sucede que porque a mí no me gusta algo, lo enseño desde mi lugar de autoridad, pero a mí no me gusta. No. Lo que nosotros debemos enseñar es lo que hemos aprendido del Señor. Eso es importante. Dice, enséñenles a obedecer todo lo que yo les mandé a ustedes. ¿Cómo me tiene, a mí esto me impacta? Porque a veces uno puede decir, no, en el tiempo, yo no sé cómo están ustedes, pero en el tiempo que llevamos la Biblia a la iglesia, hoy la vemos más clara, más grande, en una
en una pantalla vemos 2 o 3 versiones, es muy lindo hoy, pero en aquel tiempo donde yo era un adolescente, algunos añitos atrás, por ahí llegábamos alguno por primera o segunda vez a la iglesia y el pastor decía, vamos a leer en el libro de Ageo. ¿Qué sé yo dónde queda el libro de Ageo? Entonces por ahí alguien te decía, dame. Y agarraba la Biblia y te decía, acá. Entonces a veces uno dice, claro, es una persona que ya tiene su costumbre, ya conoce, ya sabe. Ahora, el hecho, eso es muy lindo, muy grato, pero el hecho de que yo le enseñe dónde está este libro a otro hermano, no me exime de que yo practique lo que de la palabra de Dios me enseña. Está bueno enseñarle a otro, pero dice, lo que le enseñes es lo que yo te mandé a ti. Eso me mantiene activado. Eso me mantiene en que yo debo decir, Señor, tengo que estar atento, tengo que estar cuidándome. Entonces, la autoridad para enseñar proviene de cuando yo aplico lo que estoy enseñando. Los nuevos creyentes, dice aquí la palabra, deben ser enseñados en todas las áreas. Porque a veces uno dice, ay, yo no le quiero hablar a fulano de tal, del matrimonio, del trabajo, de la finanza, para que no se ofenda. Jesús dijo, enséñenles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, es interesante que el Evangelio debe ser transmitido completamente. Y el Señor dice aquí, y les aseguro que estaré con ustedes. ¿Con quién ustedes? Esto a mí me llama la atención. Jesús promete estar atento al caminar, a las oraciones de los discípulos. No hace una promesa. He aquí yo estaré con ustedes a todo el mundo. Y a veces uno dice, amén, amén, amén. Y no somos discípulos. A veces soy oyente. La promesa de compañía del Señor es para aquel que dice, yo acepto la enseñanza de Dios. Yo revierto, no por mi fuerza, sino por voluntad de Dios. La independencia de Adán y Eva, que ellos dijeron, lo que Dios me dice me parece bueno, pero voy a hacer lo que yo quiera. Y hago lo que Dios me dijo que no haga. ¿Qué pasó? Se independizaron de Dios. Hoy en día, uno tiene la oportunidad de decir, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Y me encuentro con el que el Señor está mandándome a que pueda volver a aceptar la dirección de Dios para mi vida. No la obligación, la dirección. Donde nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios. Yo no quiero vivir bajo mis principios, bajo lo que yo sienta o a mí me parezca. A mí no me hace bien dejar de lado el consejo de Dios. Cada vez que deje de lado el consejo de Dios, las consecuencias no fueron agradables. Por eso estamos en la oportunidad de que el Señor me vuelve a convocar a pesar de que quizás dudé, de que quizás critiqué. El Señor me vuelve a convocar a pesar de que quizás tuve un suceso que me desestabilizó. La pérdida de un ser querido, la ruptura de alguna relación. A veces uno se desengañó con algo o aún tropezó. Pero ¿qué hace el Señor? Me vuelve a convocar. ¿Y a quién usa? A tu líder. Y te vuelve a llamar.
Ahora, el Señor no estaba en este momento, ni nosotros los pastores estamos con un látigo. El Señor está en este momento llamándonos. Jesús los convocó. Los discípulos tenían una lucha en su corazón. Dudaban. Pero aún así fueron, y cuando llegaron, la atmósfera del Señor borró toda duda del corazón de los discípulos. A veces cuando yo me quedo en mi casa porque dudo, no hay una atmósfera que me ayude. ¿Cuántas veces hemos estado cansados físicamente? Cansados en el servicio. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, bueno, yo esta no lo quiero hacer más? Pero llegamos a su presencia, llegaste a su presencia. Y los horarios de tu trabajo no cambiaron. Pero algo pasó que entendiste, que usted entendió que tenía que estar allí. Que si no hacía eso, no podía seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó? Es que la persona del Señor nos transmite esa presencia. Por favor, no vivas, no tomes decisiones sin estar en la presencia de Dios. La compañía de Jesús, la atención de Jesús está asegurada para los discípulos. Por eso yo te aliento a que en este día tú puedas decir, Señor Jesús, yo decido servirte. Señor, yo decido hacer tu voluntad. Yo quiero hacerlo, no es que te haga un favor. Yo no quiero vivir más sin hacer lo que tú me mandes. La manera de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios no es que reparta de tiempo en tiempo un volante. La manera de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios no es que de vez en cuando ayude con los niños en la iglesia. La manera de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios no es que en mi auto pegue un pescadito. Pastor, ¿eso está mal? No, eso está muy bien. Pero no dice, no es una referencia de que yo haga la voluntad de Dios. La manera de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios no es que yo coloque la mejor frase cristiana en el celular, en el WhatsApp o en el Facebook o en Instagram o en la plataforma que sea, en la red social que sea. La manera de saber si hago la voluntad de Dios, en primer lugar, es que yo me transforme en un discípulo, en que decida hacerle caso a alguien espiritual. Vivimos en una sociedad de confrontación, donde los hermanos se confrontan, los esposos se confrontan, los hijos confrontan a los padres. Y eso a veces se traslada a la iglesia. Yo acepto, yo decido ponerme bajo el discipulado de mi líder en mi iglesia. Qué lindo que en este tiempo donde por allí no podemos estar en el templo, qué bueno y qué importante es que ver y oír a este predicador y aquel predicador es excelente, maravilloso. Tenemos para ver predicaciones todo el día, todos los días, a todo horario. ¡Qué bueno! Pero uno es mi líder.
y yo soy discípulo de mi pastor. La mayoría de nuestros problemas vienen porque yo quiero que Jesús me acompañe cuando sigo teniendo mi misma escuela, no la de Dios. Cuando sigo haciendo las cosas de la misma manera que las hacía antes y aún pretendo que Dios me bendiga. Lo maravilloso del mandato del Señor es que Él no me obliga, sino que Él me guía a estar lleno de Él y así poder cumplir con lo que tengo que hacer y poder cumplir con mi propósito espiritual. Yo necesito al Señor siempre. Y si quieres ser partícipe de la compañía del Señor, tienes que ser un discípulo. Formar discípulos no es fácil, pero ese es el mandato. Eso te quiero compartir. Te comparto lo que Dios ha hablado a mi corazón. Nosotros necesitamos seguir el modelo de Jesús. ¿Qué te parece si a este momento, donde hemos recibido instrucción de la palabra de Dios, lo podemos completar con una oración? La oración hace que esa información que usted ha recibido pase a tomar parte de nuestro andar. No permita que esta enseñanza solamente forme parte de tu intelecto, sino que la bajemos a nuestra conducta. Si ya estás viviendo, si ya estás aceptando un liderazgo, ese es el modelo de Jesús. Sean discípulos y hagan discípulos. Otros tienen que aprender lo que tú estás haciendo. No te guardes secretos, compártelo. La Biblia dice que el que da recibe. Con todo el respeto, con toda la gratitud por poder estar contigo, yo te aliento a que puedas orar junto conmigo. Oramos juntos. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego en esta noche que tú puedas obrar de una manera especial, que el Espíritu Santo pueda traer convicción a cada uno de nuestras vidas y que con la ayuda de Dios nosotros podamos, Señor, recibir de tu ayuda y aceptar tu palabra. Señor, yo quiero tu palabra, respeto tu palabra y decido ponerla en práctica. Te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, los bendigo de todo mi corazón. Desde Paraná, aquí en la provincia de Entre Ríos. En nombre de mi esposa y de mis hijos y de toda la iglesia, les saludo con la paz de Dios. Hasta un próximo encuentro. Bendiciones.